de hoy. Continuando con la temática de motores, vamos a ver un tipo de motor más, que son los motores trifásicos. Vemos los motores monofásicos, cómo detectar, cómo conectar, y yo subí unos videos explicativos del bobinado de los motores monofásicos. Y en este caso vamos a ver los motores trifásicos, conceptos, partes, funcionamiento, etcétera. Y la semana que viene continuaremos con el condicionador de motores hasta donde alcancemos, 6, 9 y 12 terminales. Yo en el aula virtual ya subí 3 videos. No, el día de hoy no vamos a ver diapositivas ni archivos, son videos que yo considero que están bien explicados y vamos a analizarlos. Uno es de las partes del motor, trifásico, y dos motores, un video dividido en dos partes del funcionamiento. ¿Sí? Como introducción, los motores trifásicos son muy utilizados principalmente en la parte industrial por su capacidad y su potencia, que es mayor a los de los motores monofásicos. ¿Sí? Existen diferentes tipos de motores trifásicos, existen asíncronos, síncronos, paso a paso, dejar la ardilla, eh, con devanados. Y el día de hoy vamos a ver el funcionamiento general de los trifásicos. Vamos a ver el primer video. Me dicen si se ve. ¿Ya? Bajarlo un poquito porque está muy alto. ¿Ya? No se escucha nada, profe. Profe, no tiene audio el video. Sí tiene audio, pero no es necesario porque solamente es un sonido de fondo. No es necesario el audio. A ver, como pueden observar, bueno, aquí está la parte del estator, que es la parte inductora del motor. Este papel aislante tienen todos los motores, ¿no? Es para evitar el sobrecalentamiento de los devanados internos. ¿Sí? Voy a poner un poquito atrás. Este aislante que está aquí. Este aislante normalmente tiene la capacidad de soportar hasta 1000 voltios. Ya cuando el voltaje de alimentación supera los 1000 voltios, el aislante es diferente. Si pueden ver aquí, está el estator, que es la parte del inducido, con la chapa metálica, ¿no? Bueno, Profe, una pregunta. díganme. Profe, ¿ese aislante, qué nomás puede ser ese aislante? Es un material especial, específicamente no sé qué tipo de material es, ¿sí? Pero es un papel. Miren, en este caso de aquí es una máquina para bobinar motores. No sé si hay algunos talleres que tienen, en este caso es manual, aunque se lo puede hacer automática. Profe, porque yo le Dígame. digo porque en el colegio prácticamente una vez hicimos un mantenimiento de una máquina que tenía ¿Ya? dañado el bobinado. Entonces, ahí nosotros le pusimos un pedazo a ese aislante le pusimos un pedazo de plástico y ahí mismo lo fuimos envolviendo. Le colocaron plástico como aislante, Ajá. pero el No plástico no sé, es por eso aislante. digo ¿Cómo le van a pues, si poner estaría plástico? bien o Eso se mal. derrite, pues. No, con el tiempo eso se va a sobrecalentar. Ese es un material especial, no es un papel ni un plástico cualquiera. A ver, en este caso esto es una máquina para bobinar en motores. Antes los aislantes, en el caso de los transformadores también tienen aislantes. No sé si han abierto un transformador pequeño. Ese tiene un aislante como un barniz.
Ese barniz es la aislación entre las chapas en el caso de los transformadores. Bueno, aquí está explicando cómo se hace el bobinado. Esta máquina sirve para hacer el bobinado de los devanados de un motor. Aquí ya está listo el devanado. Estos devanados van incrustados aquí en las chapas, ¿no? En la ranura que están aquí, ¿no? Estos devanados también son conocidos como polos, ¿sí? Cada devanado tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, ¿sí? Ustedes cuando ven en la placa del motor, indica la cantidad de polos. Por ejemplo, si dice tiene un par de polos, no, tiene dos par de polos, tiene dos devanados. 2, 4, 6, bueno, aquí tiene algunos. La ventaja de la cantidad de polos o devanados que tenga un motor es que le permite tener mayor torque, mayor fuerza, ¿sí? Este par de polos permite que se induzca el campo magnético y le permite girar. Mientras mayor número de polos, mayor torque será el del motor, pero la velocidad va a disminuir, es inversamente proporcional. Si ustedes se van a una tabla que indica la velocidad y los polos de un motor, se dan cuenta que al aumentar el número de polos va disminuyendo la velocidad. Por ejemplo, en el caso de los motores que son pequeños, los motores monofásicos, eh, la velocidad es diferente a la del motor trifásico. Ahora yo hago una pregunta. La velocidad de un motor pequeño, por ejemplo, de un taladro, a diferencia de un motor grande, un trifásico, ¿va a ser mayor o menor? Menor sería, La, solo con del más fuerza, ¿no? la del taladro Para mí, tiene mayor velocidad o menor velocidad que un motor grande trifásico. Tiene mayor velocidad, profe. Se va a tener mayor velocidad porque tiene menos polos, pero tiene menos fuerza. En cambio, en los motores trifásicos tiene mayor fuerza pero menor velocidad. García Copión. Bueno, aquí está Armando. ¿Sí? Cada bovino, cada ebanado tiene dos terminales, ¿no? ¿Verdad? Esos terminales van conectados a las cajas de conexión para hacer las diferentes configuraciones, dependiendo de las alimentaciones de los motores. Aquí creo que se va a ver. ¿Sí? Mire, aquí entre el devanado y el estator existe un pequeño espacio, un vacío, ¿sí? Ese espacio tiene que ser lo menor posible para que permita que al momento de que se coloque el estator le permita girar. Bueno, aquí está conectando ya los terminales y acá están los bornes de conexión. Está el conjunto de las bobinas. Si ustedes lo abren físicamente va a ser así. Y aquí están las terminales, ¿no? ¿Verdad? Que van conectados a los bornes de conexión, las salidas. Por eso cuando ya veamos la parte de conexionado, van a ver que hay motores que tienen más de 6 terminales, que tienen 12, que tienen 24 terminales, porque necesitan trabajar a diferentes velocidades. Bueno, aquí es la parte del inducido. Este de aquí es un tipo jaula de ardilla.
Va conectado al eje, que el eje va a girar al momento de que se produzca el campo magnético en la parte interior del motor. Sí, entonces, como les decía en clases anteriores, los motores también saben tener en la parte posterior un ventilador para disminuir el sobrecalentamiento. Bueno, para mejorar la ventilación del motor cuando existe sobrecalentamiento. Aquí está el ventilador. Y físicamente es así. Esas son las partes de un motor. Las bobinas de un motor están, no sé si ustedes han escuchado la palabra desfase. Creo que sí, en circuito. Lo que es un desfase. ¿Alguien sabe lo que es un desfase? ¿No han escuchado la palabra desfase? Sí, pero no me acuerdo bien, pero sí nos estuvieron enseñando. Ya, aquí en este video voy a explicarles lo que es un desfase. Aquí, sino que necesito el audio. No sé si se puede escuchar o si no pararía explicando. ¿Se pueden escuchar? No. No. Ponga play. Sí, ya le Alguien puse de los play. muchachos tiene el micrófono encendido que se escucha una televisión. No se escucha Tú nada. pues, apaga tu tele. Ya, ahí. Ahí sí se escucha. Anda viendo la Rosa de Guadalupe. Un motor de inducción de corriente trifásica. Ahí escuchan. Sí, pero está entrecortado. Ya es el audio del Con sus arrollamientos. video. Tenemos el motor en representación simplificada en dibujo animado. Ahora sin arrollamientos. El campo magnético del motor es producido en el paquete de chapas del estator. En las ranuras está el arrollamiento de la corriente trifásica con sus 3 bobinas del arrollamiento. Primero observamos el modo de funcionar de una bobina de arrollamiento. La bobina del arrollamiento es una bobina con varias vueltas, aquí representado de forma simplificada. La entrada de esta bobina está denominada con U, la salida con X. Aquí entra la corriente a la bobina en U. Atraviesa las vueltas y sale por X. La entrada de la corriente en la bobina es caracterizada con una cruz roja. La salida de la corriente con un punto rojo. Para las observaciones siguientes volvemos a incorporar el rotor en el estator. Primero observamos el transcurso de la corriente de la fase R. La bobina del arrollamiento correspondiente está marcada en amarillo. Paso 0. No influye ninguna corriente. La corriente se vuelve positiva. Máxima. Disminuye. 0. Negativa. Y de nuevo aumenta.
Con la forma de la curva, la corriente en la bobina del arrollamiento correspondiente aumenta, baja e invierte su dirección. La corriente que circula por la bobina produce un campo magnético. En el paso por cero, también el campo magnético invierte su dirección. El campo magnético cambia periódicamente, pues, con el transcurso de la corriente. Sin embargo, está parado. El motor trifásico tiene 3 bobinas de arrollamiento, una para cada fase, decaladas 120 grados. Fase S. El comienzo de la bobina está decalado en comparación con R en 120 grados en el espacio. Fase T. El comienzo de la bobina está igualmente en comparación con S decalado en 120 grados. Ahora observamos el transcurso de la corriente temporal en las 3 fases. Momento cero. Fase R. Paso cero. No fluye ninguna corriente. Fase S. Por la bobina correspondiente fluye una corriente. Fase T. Por la bobina correspondiente fluye igualmente una corriente. Las corrientes producen un campo magnético. La dirección de las líneas de campo está simbolizada por una gran flecha blanca. Con el transcurso del tiempo, en las fases cambian las corrientes en las 3 bobinas. Al observar, por ejemplo, el máximo de la corriente positiva, reconocemos que circula en sentido de las agujas del reloj. No quiere decir que chocan ahí. Lo mismo rige para todos los demás valores de corriente. Las corrientes forman en su totalidad un campo magnético de 2 polos que gira. La corriente trifásica produce, pues, en el motor, un campo magnético giratorio. A ver. Déjame salir de aquí.
¿Qué pasó con el video? ¿Se acabó? No lo pausaron. Ah, cállese. Habla bien, Triago Harry. ¿Me escuchan? Sí, Ya, disculpe, tengo un problema con el audio. A ver, primero lo que es el desfase. Si se dan cuenta, aquí existen tres bobinas, ¿no? En este motor trifásico. Todas nos salen desde el mismo punto. Una sale primero, otra sale segunda y así sucesivamente. Entonces, eso se llama desfase. Profe, pero ahí chocan, que hay rozamiento. No Profe. chocan, no chocan. A ver, esto aquí son ondas. No choca, solamente indica el ingreso de el ingreso del inicio del campo magnético en cada una de las bobinas. Si se dieron cuenta con la primera bobina, el motor no giraba. Lo que pasa en el caso de los motores monofásicos, que se necesita una bobina auxiliar para que este pueda girar, porque los motores monofásicos no tienen campo giratorio. Estas de aquí son el ingreso de las alimentaciones, RST, ahora se utiliza L1, L2 y L3. Y si vieron al inicio, que indicaba unas letras de ingreso y salida, que son las de aquí, ¿no? Dice U y X. Son los terminales de entrada y salida de cada una de las bobinas. Si ustedes ven en la actualidad, no dice U ni X, dice U1, U2, B1, B2, W1, W2. Los que están con 1 son las entradas de la bobina y los que están con 2 son las salidas de la bobina. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van al simulador de Siemens y colocan el motor, ahí está indicado. U1, U2, B1, B2, W1 y W2, y así mismo la fase del L1 al L3. ¿Sí? Todo motor, ya sea monofásico, trifásico, tienen desfasadas las bobinas. En el caso de los motores monofásicos, están desfasadas a 90 grados y los motores trifásicos están desfasadas a 120 grados. Es decir que la distancia o la separación entre cada una son 120 grados, pero estos 120 grados son 120 grados eléctricos. ¿Sí? Por ejemplo, usted va a encontrar en ciertos circuitos que la intensidad está desfasada con el voltaje. Es decir, que la onda y la intensidad va a salir primero y luego va a salir la onda del voltaje. Eso se llama desfase. O puede ser que el voltaje está desfasado con la intensidad. Es decir, que el voltaje sale primero, la onda del voltaje, y luego sale la onda de la intensidad. no pueden salir juntas, profe. Y si salen juntas, ¿qué pasaría, profe? No funciona. ¿Sí? No permite que gire el motor. Tiene que estar desfasado. ¿Sí? Seguimos aquí más adelante. ¿Sí? Para que se produzcan los campos magnéticos necesarios para que el motor gire. Como les dije antes, todo motor tiene un par de polos, es decir, un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Cuando existen dos polos diferentes, ¿qué pasa? Se detiene. Se atraen, profe. Dos polos diferentes se atraen, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y dos polos diferentes. Dijo lo mismo, profe. Ahí está. No, profe, A ver, ahí como un campo que chocan prácticamente, no. se no se- repelen. Eso Ah, permite que al momento de comenzar a funcionar el motor que es alimentado, ese campo magnético lo permite que
comience a girar, ¿no? Comience a girar. Entonces, mientras más cantidad de polos tenga, le permite alcanzar mayor torque, mayor fuerza, para que gire completamente el motor. ¿Sí? En los casos de los motores trifásicos no necesitan condensadores, ya que tienen los bobinados. Y si se dan cuenta, en el caso de los motores trifásicos no es necesario el neutro, solamente la fase. Usted conectado directamente a la fase del motor va a girar porque provoca el campo magnético necesario para que gire. ¿Entendido hasta ahí? Prosiga, profe. Ya, denme un minuto. Ya, en las próximas clases le voy a indicar la fórmula para sacar el par de polos. ¿Sí? En los motores trifásicos, en los que son de tipo asíncrono, también llamados de inducción, se le puede hacer variar la velocidad, es decir, variadores de velocidad o también llamados variadores de frecuencia. Al hacer variar la frecuencia en un motor, permite que aumente o disminuya la velocidad, depende de la aplicación que queramos. Pero en el caso de los motores síncronos, su velocidad es constante y no se puede hacer variar la velocidad. Eso lo veremos las próximas clases. No sé si tienes ninguna pregunta hasta ahí. Todo claro, profe. Ya. A ver, como tarea, porque se va a acabar el tiempo, va a ser ver el siguiente Para hacerle video. giro, Que profe. No, eso es algo diferente. Eso hay que hacer cambio de fase. La siguiente, De favor. la tarea va a ser, aparte de la consulta, es que vean el siguiente video. Y la siguiente clase vamos a hablar del siguiente video, que es continuación del primero, ¿no? Profe, ¿cuál Eso consulta? sería Disculpe. la consulta de la clase que estamos viendo, motores trifásicos, ya está subida en el aula virtual y está habilitada hasta el día de mañana. Lo que es Mire el concepto, aula, funcionamiento y demás. Todos los videos que les estoy indicando están subidos en el aula virtual, pueden verlo en cualquier momento. Y vean el siguiente video, que es la segunda parte del de aquí, ¿no? Entonces, sería esto por esta clase. La siguiente clase vemos el siguiente video, ya vemos el conexionado con diferentes terminales, que es un poco más extenso. Y es importante aprender, principalmente los más básicos, que son 6 y 9 terminales, ¿no? El conexionado de un motor. Entonces, si está todo claro, pueden colocar presente su nombre y ya nos veríamos la siguiente semana con todos. Ok. Que tengan buen fin de semana con todos. Hasta luego, profe. Pase bien. Okay. Hasta luego, profe. Chao, pila, compañero, pila.